Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe y se derrame abundantemente sobre ustedes. Y sean bienvenidos a su programa El Evangelio te alcance. Hoy, viernes de la 16ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, versículos del 18 al 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del rey, no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa el que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y quedan sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos al 100 por uno, otros al 60 y otros al 30. Palabra del Señor, gloria, honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día es la explicación de la parábola del sembrador que precisamente habíamos leído el domingo anterior. Y ahora pues no se nos presenta la parábola porque ya la conocemos, pero nos inserta la explicación de esa parábola. ¿Y por qué? Pues ahora la iglesia nos quita la parábola en lugar de ponerla en conjunto, porque esta parábola calza perfectamente con las lecturas que hemos venido pues meditando a lo largo de esta semana, en cuanto que Jesús reprocha muchas veces a muchos personajes porque no escuchan la palabra de Dios, porque no abren su vida, su oído, su corazón a la lectura de la palabra de Dios, a la escucha de la palabra de Dios. No lo hacen, sino que rechazan continuamente a Cristo, le piden más pruebas de la necesaria y Jesús constantemente a estas personas las reprende y a sus discípulos les dice: aprovechen, porque esto que ustedes están viviendo, están escuchando, los profetas, los patriarcas, tantos justos del Antiguo Testamento lo desearon escuchar y no pudieron, y ustedes sí. Pero aquí también es donde se inserta la explicación de la parábola. No basta simplemente con escuchar la palabra de Dios, porque ante las reprimendas que Cristo hace a los personajes que hemos visto a lo largo de la lectura de la semana, podemos pensar que entonces nuestro ideal sería escuchar la palabra de Dios. Sí, pero no es suficiente. Todavía falta algo más. Y es que sí, es necesario escuchar la palabra de Dios, pero también es importante dos cosas. La primera, que nuestra vida, nuestro corazón esté preparado para recibir la palabra de Dios. Porque no solo se trata de recibirla y ya, no solo se trata de escucharla y ya, sino que debe de estar preparado nuestra vida. Si tomamos el ejemplo que Jesús dio al inicio, con Jonás y los ninivitas y Salomón y la reina del sur, una característica que tanto los ninivitas como también la reina del sur comparten es que ellos estaban bien dispuestos para escuchar las palabras de sus respectivos personajes. La predicación de Jonás caló en los ninivitas y las palabras de Salomón en el corazón de la reina del sur y produjo un efecto deseado por Dios en estos personajes. En cambio, si nos retrasamos hacia la otra semana con la queja de Jesús ante ciertas ciudades porque no escucharon la palabra de Dios, ahí tenemos el problema. Ellos no habían preparado su terreno, su vida para la escucha de la palabra de Dios. Y por eso, aunque Jesús intentó sembrar, esa palabra no terminó echando raíz y germinando, como lo muestra la parábola y la explicación de la respectiva parábola. Por eso para nosotros es indispensable que la escucha de la palabra de Dios esté acompañada de una previa preparación de nuestra vida, para que la palabra de Dios cuando llegue encuentre un terreno fértil, no encuentre un terreno lleno de vicios, lleno de basura, lleno de tantas cosas que impidan o dificulten que la semilla de la palabra de Dios pues se desarrolle. Y junto a esta preparación, el otro elemento importante que nos enseña la lectura de ahora es
que una vez que nosotros hemos recibido la palabra de Dios, tenemos que aprender a dar frutos. Frutos que estén inspirados y alimentados de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. De lo contrario, queridos hermanos, la escucha de la palabra de Dios quedará en nada, quedará totalmente abandonado. Y eso es una lección que cada uno de nosotros debe de aprender de cara al testimonio cristiano.